todas las leyes de la naturaleza están descritas en términos de derivadas, usando lo que se llaman ecuaciones diferenciales. Esto te dice que las derivadas tienen un poder increíble. Saludos a todo el mundo, soy Ángel Uranga, investigador del Instituto de Física Teórica, y hoy vamos a hablar de derivadas. Es un concepto que es muy importante tanto en física como en cualquier rama de la ciencia, y espero que os interese. Empezaremos con cosas muy sencillas, pero al final terminaremos con cosas más avanzadas, como las ecuaciones diferenciales que regulan cómo se expande el universo. Así que os recomiendo quedaros hasta el final. Pero antes os quiero compartir una noticia triste que estamos viviendo en el IFT estos días, y es que ha fallecido hace unos días el profesor César Gómez, amigo y colega del instituto. Seguramente conoceréis a César de algunos de sus vídeos, y aunque no se prodigaba mucho, sus vídeos en la residencia de estudiantes son de los más vistos del canal. Así que os recomiendo que les echéis un vistazo en su homenaje. Pero bueno, voy a limitarme a leer parte del comunicado del IFT en su recuerdo. César fue miembro fundador del IFT y una de las fuerzas impulsoras en su creación desde sus primeras etapas. Nos deja demasiado pronto una mente excepcional y una personalidad arrolladora, cuya huella permanecerá para siempre en este instituto. Su vida estuvo guiada por una curiosidad inagotable hacia cada aspecto del conocimiento y por una firme vocación de cuestionar los paradigmas establecidos, siempre con rigor, pasión y una visión profundamente original, tanto del ser humano como de las leyes que rigen el cosmos. Así que este vídeo va dedicado en recuerdo de César. Como he dicho, vamos a hablar de derivadas y vamos a comenzar por lo más sencillo. Imagina que estás en una calle en mitad de una cuesta. El dato más importante para ti sobre esta cuesta es la pendiente que tiene en el punto donde estás, o sea, cómo de inclinada está, porque eso te indica si subirla va a ser fácil, un paseo tranquilo, o si se va a convertir en una escalada. La pendiente es simplemente cuánto cambia la altura del suelo cuando avanzas una distancia dada. Es decir, si te desplazas 1 metro en horizontal, ¿cuánto aumenta la altura en ese punto? En general, si llamo delta de x a la distancia en horizontal y delta de y a la distancia en vertical, la pendiente es delta de y dividido por delta de x. De hecho, esta misma fórmula te sirve para describir una cuesta que está bajando. Una pendiente negativa te dice que según avanzas, la altura es cada vez más pequeña. Ahora bien, lo que puede ocurrir es que la pendiente de la calle no sea igual en todos los puntos. Puede ocurrir que en un punto la calle vaya hacia arriba de forma muy empinada, en otro sitio no tan empinada y en otro punto vaya hacia abajo, etc. Así que, ¿cómo describimos ahí la pendiente? Bueno, la idea es hacer una versión un poco más avanzada de lo que hemos explicado antes. Si tomo dos puntos de la calle separados por una distancia horizontal, delta de x, y miro el cambio de la altura delta y y hago el cociente delta y entre delta de x, me sale la pendiente media de ese recorrido. Pero claro, lo que me interesa no es la pendiente media, sino la pendiente exactamente en el punto donde estoy sentado. Por suerte hay un truco que me permite calcular eso. Vamos a tomar un intervalo horizontal delta x más pequeño y a repetir la idea. Mido el cambio de altura correspondiente, delta y calculo el cociente delta y dividido entre delta de x. La idea es que según vas tomando delta de x más y más pequeño, vamos a tener una aproximación cada vez mejor a cuál es la pendiente de la cuesta en el punto donde estoy. En el lenguaje de los físicos, uno se imagina que puede tomar un intervalo extremadamente pequeño, infinitesimal, que quiere decir infinitamente pequeño, y lo llamamos dx. A esto se le llama el diferencial de x porque mide la diferencia de posiciones de x. Y ahora medimos el cambio de altura correspondiente, que también es infinitesimal, dy, o diferencial de y, porque mide las diferencias de alturas y. Entonces, la pendiente en ese punto está dada por el cociente dy entre dx. Si eres matemática o matemático, a estas alturas seguramente te estarán sangrando los ojos y los oídos, porque esto que hemos estado haciendo de coger diferenciales y dividirlos y multiplicarlos y cosas de ese tipo es una versión poco rigurosa de algo que matemáticamente está mucho mejor definido de una forma rigurosa. Ahora voy a explicaros esta definición más rigurosa, pero os hago el spoiler de que al final la idea y el resultado es exactamente el mismo. Desde el punto de vista matemático, en el ejemplo anterior, la altura de la calle para cada punto x en el que estamos es una función y de x, que se puede representar con una gráfica, como esta. Es decir, para cada posición x tenemos un valor y que nos dice la altura de la calle en esa posición. Si nos ponemos en un punto x y queremos tener una idea de la pendiente en ese punto, lo que hacemos es tomamos el punto x y el punto x más delta de x, un poquito separado, y miramos los valores de la altura en esas posiciones, es decir, y de x e y de x más delta de x. Ahora tomamos el cambio de altura y el cambio de posición y los dividimos, y eso nos da la pendiente media en ese intervalo. Ahora, la manera matemáticamente elegante de hacer delta de x muy pequeño es tomar el límite delta de x yendo a cero, de manera que tenemos una definición rigurosa de la pendiente en ese punto como este límite. Si eres matemática o matemático, espero que te empieces a encontrar mejor.
Una ventaja de esta formulación matemática que hemos hecho es que te da un marco en el que entender una cosa que incluso desde el punto de vista intuitivo, no riguroso, es bastante evidente. Y es que la pendiente de una cuesta en un punto depende de en qué punto estés. Es decir, del punto de vista matemático es otra función. Igual que la altura de la calle tiene un valor diferente para cada punto de la calle, que es una función y de x, también la pendiente de la calle tiene un valor diferente para cada punto de la calle, así que también es otra función. Es decir, la derivada de una función es una función también. Lo interesante es que es una función que podemos calcular a partir de la primera con un procedimiento bien definido. Es decir, es una función que es derivada de la anterior. De ahí le viene el nombre. Cuando se quiere enfatizar esto, que la derivada de una función es también una función, a la función derivada de y de x se le llama y' de x. Así que iré utilizando las dos notaciones, la de los diferenciales y la de y'. Y como veremos, incluso utilizaré otra notación porque a veces en física se utiliza la notación de y punto. Esto que os he estado comentando de las definiciones rigurosas o no rigurosas de las derivadas y el uso de diferenciales, etcétera, tiene mucho que ver con la pelea que tuvieron Newton y Leibniz cuando inventaron o descubrieron de forma simultánea estos conceptos, el cálculo diferencial. Pero las peleas que tuvieron y los líos que armaron básicamente son tema para otro vídeo, así que hoy nos lo saltamos. Las derivadas satisfacen propiedades muy interesantes, por ejemplo, para la derivada de una suma o resta de funciones, o la derivada de un producto de funciones, se llama la regla de Leibniz, o de un cociente, o la derivada de una función que depende de otra función, la regla de la cadena. Estas propiedades son maravillosas y de hecho son muy útiles en la práctica para calcular derivadas de funciones complicadas. De hecho, hay todo un temario en secundaria que se dedica a estudiar derivadas de diversas funciones cada vez más complicadas. Pero yo no os voy a molestar con eso, os voy a explicar algunas de las más sencillas. Por ejemplo, si tenemos una función constante, esto es lo mismo que decir que una calle tiene la misma altura en todos los puntos, así que su pendiente es 0 en todos los puntos. La derivada de una función constante es idénticamente 0. Si y es constante, y' es igual a 0. Vamos con otro ejemplo sencillo. Vamos a tomar una función en la que la altura va aumentando proporcionalmente con la posición. Es decir, y igual a m por x. O sea, si multiplico la posición por 2, la altura también se multiplica por un factor 2. Y así sucesivamente. Si veis la gráfica, esto corresponde a una calle que tiene la pendiente constante. Así que la derivada de una función lineal es constante. Y' es igual a m en este caso. Una cosa a aclarar es que las derivadas no siempre existen. Imaginaos en el ejemplo de la calle que hay un precipicio, un cambio de nivel exactamente vertical en un punto. Esto quiere decir que en la posición del precipicio, si cambio de posición horizontal, aunque sea en una cantidad infinitamente pequeña, esencialmente 0, hay un cambio grande, que no es infinitesimal, de la altura. Esto quiere decir que la derivada, la pendiente en ese punto, es infinita, porque estamos dividiendo por 0. Y el infinito, en matemáticas, no es un valor bien definido. Matemáticamente esto ha ocurrido porque en el punto donde está el precipicio la función es discontinua, pega un salto de repente. Esto es muy interesante, pero en lo que sigue vamos a suponer que no ocurre, es decir, que no estamos en un caso patológico de estos y que todas las derivadas de las que voy a hablar existen sin problemas. Ahora, para seguir hablando de funciones y derivadas más divertidas, tenemos que avanzar un poquito e introducir ingredientes nuevos. Como la derivada de una función es una función en sí misma, le puedo volver a hacer una derivada. A esto se le llama derivada segunda de una función. Se suele escribir como derivada segunda de y dividido por dx cuadrado o y2'. O si estoy utilizando la notación de puntos, y2 puntos. ¿Qué quiere decir esta derivada segunda? ¿Qué significa? Vamos a volver al ejemplo de la altura de la calle. Ya sabemos que la derivada me dice cuál es la pendiente de la calle en cada punto. ¿Vale? Pues la derivada segunda lo que me dice es cómo de rápido cambia la pendiente cuando me muevo de un punto a otro. Por ejemplo, si tengo una calle con esta forma, vemos que la pendiente en un punto va aumentando y por tanto la derivada segunda en ese punto es positiva. Dicho al revés, si tengo una función con una derivada segunda en un punto que es positiva, lo que ocurre es que la pendiente va aumentando. Así que me describe una función cóncava en ese punto, se dice a veces cóncava hacia arriba. En el ejemplo de la calle, significa que cada vez me va a costar más avanzar porque cada vez la pendiente es mayor. En cambio, si tengo una calle con esta otra forma, vemos que la pendiente en ese punto va decreciendo. La derivada segunda es negativa y eso se corresponde con que la función es en ese punto convexa. También se dice cóncava hacia abajo. En el ejemplo de la calle, cada vez me va a costar menos avanzar. Así que la derivada segunda me dice cómo de cóncava o convexa es una función en un punto. Pero claro, esto depende del punto en el que esté. Para cada punto diferente tendré un valor diferente de la derivada segunda. Así que la derivada segunda de una función es ¡tatán! Otra función.
Y así podríamos seguir sucesivamente. Si tomamos derivadas de la derivada segunda, tendríamos derivadas terceras, o si seguimos derivada cuarta, derivada quinta, etcétera, así hasta el infinito. Ya sabemos que a veces estas derivadas pueden no existir, pero vamos a asumir en lo que sigue, y es lo que hacemos normalmente en física, que estas derivadas existen sin problemas. Se suele decir que hablamos de funciones infinitamente diferenciables. Todas las posibles derivadas, hasta el infinito, existen y están bien definidas. Vamos a pensar ahora en algunos ejemplos para entender mejor la derivada segunda. Por ejemplo, ¿qué quiere decir que la derivada segunda sea cero? Es decir, y doble prima es igual a cero. Antes hemos explicado que cuando la derivada de una función es cero, es que la función es constante. Como y doble prima es la derivada de y prima, e y doble prima es igual a cero en este caso, tenemos que y prima es igual a constante. Es decir, la pendiente es constante y la función tiene una gráfica que es una línea recta. No es ni cóncava ni convexa. Un caso un poco más interesante es si la derivada segunda no es cero, pero es constante. Es decir, que la derivada tercera es cero. Entonces, la pendiente no es constante, sino que va cambiando, pero de forma lineal con la posición. Esto es justamente lo que ocurre en una gráfica de tipo parábola. La pendiente va cambiando, haciéndose más empinada de forma lineal. O lo mismo con el signo contrario si la derivada segunda es negativa. Matemáticamente diríamos que si y es igual a ax cuadrado más bx más c, entonces y' es 2ax más b, e y segunda es igual a 2a, que es la derivada segunda que me dice cómo de curvada hacia arriba o hacia abajo está la función. Pero el ejemplo más divertido y más inspirador es el siguiente. Si la derivada de una función es también una función, ¿podría ser la misma función? Es decir, ¿existe una función y de x que cumpla y' de x es igual a y de x? La respuesta es que sí, y esa función es la función exponencial, y igual a e a la x, donde es el número de Euler, 2,718, etc. Tiene esta gráfica donde veis cómo crece cada vez más deprisa, cada vez más acelerada. Y si calculo su pendiente, veis que también va creciendo exactamente de la misma forma. Y lo mismo si calculo su derivada segunda, su derivada tercera, es decir, cualquier derivada de la función y igual a e a la x es la propia función e a la x. No me diréis que no es precioso. Una variación sencilla son las funciones exponenciales más generales, y igual a e a la ax, donde a es una constante. Tiene esta gráfica, donde veis cómo crece. En este caso, la propiedad que satisfacen es que la derivada de la función no es exactamente la propia función, pero es proporcional a ella. Es decir, y' de x igual a y de x. Luego veremos una aplicación muy chula de estas funciones para describir la expansión del universo. Dejadme añadir un comentario más. En la imagen anterior os habréis fijado que al calcular las pendientes de la gráfica en cada punto corresponden con las líneas tangentes a la gráfica. Esta es otra gran aplicación de las derivadas. Me dan la mejor aproximación lineal a una función en un punto. Así que si quiero estudiar una función en un punto x0 o muy cerca de él, me puede bastar con sustituir la función por su aproximación lineal. Esto es esta expresión. En esta idea se basa todas las aplicaciones del álgebra lineal, no solo a matemáticas o a física, sino a todas las ciencias de la vida. Cualquier fenómeno natural lo puedes parametrizar como, en primera aproximación, como una aproximación lineal. Este procedimiento se puede generalizar incluyendo derivadas superiores. Por ejemplo, si incluyo información sobre la derivada segunda, puedo encontrar la mejor aproximación parabólica a la forma de una función en un punto. Y eso me permite entender mucho mejor el entorno de ese punto. Va más allá de la aproximación lineal. Y por supuesto se pueden incluir más derivadas, la tercera, la cuarta, etc., incluidos infinitos términos. A esta suma de, en principio, infinitas derivadas se le llama expansión o serie de Taylor. Y en muchos casos, la serie de Taylor en un punto permite reconstruir la función completa, es decir, su valor en cualquier otro punto. Esto te dice que las derivadas tienen un poder increíble. Todo esto que he dicho es muy interesante para pasear por la calle y ver si hay cuestas o no hay cuestas. Pero ¿por qué nos interesa para la física? Porque en física todas las leyes de la naturaleza están descritas en términos de derivadas usando lo que se llaman ecuaciones diferenciales. ¿Por qué es así? Pues porque la naturaleza es así, no tiene una explicación. Os recomiendo este vídeo de Jesús Huertas, donde explica un poco esta relación un poco misteriosa e intrigante entre la naturaleza y las matemáticas. Así que vamos a empezar a hablar de ejemplos de física. Y para ello, en lugar de pensar en cosas como la cuesta, donde las cosas dependen de la posición, vamos a pensar en cómo los sistemas dependen del tiempo. Por ejemplo, cómo se mueven las cosas porque sus posiciones dependen del tiempo. Por ejemplo, vamos a pensar que tenemos una pelota que se puede mover en una dirección hacia arriba o hacia abajo. Y vamos a pensar en la posición que tiene la pelota en cada instante del tiempo t. Matemáticamente, esto es una función y de t. Por ejemplo, podemos representar con una gráfica la posición de la pelota como función del tiempo. Esto es igual que lo del ejemplo de la calle, pero cambiamos el papel de x por el papel de t.
Al final solo son nombres y las operaciones que hemos hecho de derivadas, etcétera, siguen funcionando igual. ¿De qué nos habla la derivada de esta función? Para calcular la derivada, el primer paso es el siguiente. Tomamos un instante de tiempo t y miramos la posición de la bola en el instante t, es decir, y de t, y un instante delta t más tarde, es decir, y de t más delta de t. El cambio de la posición de la bola es y de t más delta de t menos y de t. Y si lo dividimos por el tiempo, nos da espacio dividido por tiempo, la velocidad. Si el intervalo delta de t es grande, lo que calcularemos es la velocidad media en ese transcurso de tiempo. Por ejemplo, si medimos un tiempo de 3 segundos y la pelota viaja a 6 metros, pues viajará a 2 metros por segundo en promedio. Esa es su velocidad media. Pero si hago el segundo paso de tomar la derivada, es decir, tomar el límite delta de t yendo a 0, entonces tengo el cociente de y entre dt, es decir, la derivada y' de t, que es la velocidad instantánea. En física, cuando se habla de funciones del tiempo, las derivadas se denotan con un punto. Entonces la derivada de y de t se suele llamar y punto de t. Así que de la derivada de la función posición como función del tiempo, me está diciendo cuál es la velocidad instantánea para cada instante del tiempo. Por ejemplo, aunque la velocidad media en un transcurso de tiempo haya sido de 2 metros por segundo, a lo mejor en un instante dado la velocidad ha sido de 10 metros por segundo y luego se compensa para dar el mismo promedio. ¿Y qué me dice la derivada segunda? La derivada segunda de la posición con respecto al tiempo, derivada segunda de y respecto a dt al cuadrado, o y doble punto de t, nos dice cuánto está variando la velocidad con el tiempo en ese instante. Es decir, la derivada segunda de la posición como función del tiempo me está diciendo si la velocidad está aumentando o disminuyendo en cada instante del tiempo. Es decir, me está dando la aceleración que tiene la bola en cada instante del tiempo. ¿Y qué me dice la derivada tercera? Bueno, se puede hablar de ese concepto y de hecho tiene un nombre, se llama sobreaceleración, que es algo que vi en Wikipedia hace un rato. Y esto es porque no es un concepto que se utiliza habitualmente en física. ¿Por qué? Pues porque todas las leyes que rigen el movimiento de las cosas, en particular las leyes de Newton que rigen el movimiento de las bolas bajo las fuerzas, etcétera, se pueden escribir solo en términos de derivadas segundas. Con eso basta. De hecho, la segunda ley de Newton la escribiríamos en este caso como f de y es igual a mi doble punto de t, fuerza igual a masa por aceleración, donde f de y es la fuerza que está actuando sobre la bola cuando está en la posición y. Este es el ejemplo más sencillo de ecuaciones diferenciales que aparece en física. Luego más adelante veremos algunas más modernas. Volviendo a la segunda ley de Newton, el caso más sencillo es cuando no hay ninguna fuerza, es decir, que f de y es igual a 0. Entonces la ecuación se reduce a i doble punto de t igual a 0. Esta ya la hemos visto antes y sabemos que corresponde a que i punto es constante, es decir, la bola se mueve con velocidad constante. O sea que hemos recuperado la primera ley de Newton, cuando un cuerpo está libre de fuerzas externas, o bien está en reposo o se mueve con velocidad constante. Es el movimiento rectilíneo uniforme. A ver, dicho así, da la sensación de que entonces la primera ley de Newton es consecuencia de la segunda. Y bueno, esto es un debate epistemológico bastante complicado sobre qué son las leyes de Newton realmente, si son leyes, si son definiciones. No vamos a entrar en nada de eso porque daría para otro vídeo. Un caso más interesante es cuando la fuerza no es cero, pero es constante. Entonces, la aceleración también es constante. Esto también lo hemos visto antes y corresponde a cuando la velocidad va aumentando linealmente y la posición va cambiando como una parábola en el tiempo, según una ecuación que es y igual a at cuadrado más bt más c, donde a, b y c son constantes. Si le cambio el nombre y digo que a es igual a medios, la mitad de la aceleración, b es igual a v0, la velocidad inicial, y c es igual a i0, la posición inicial, recuperamos la fórmula y igual a y0 más v0 t más un medio de at cuadrado, que es la famosa ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que aprendemos todos en secundaria. Es uniformemente acelerado porque la aceleración es uniforme, es constante. Si ponemos, por ejemplo, a igual a menos g, donde g es la aceleración de la gravedad en la superficie de la Tierra, tenemos la ecuación de cómo se mueve una bola cuando cae al suelo o cómo sube y baja cuando la lanza hacia arriba, como una parábola en el tiempo, curvada hacia abajo por la aceleración negativa. Esto de las ecuaciones diferenciales parece muy sencillo, pero es muy profundo. De hecho, es muy fácil utilizarlas para describir la expansión del universo. En cada instante del tiempo, el universo a gran escala se describe como homogéneo e isótropo, es decir, es igual en todos los puntos y en todas las direcciones. Así que toda la información del universo en un instante dado, t, está codificada en una función adt, que se llama el factor de escala, que nos dice cómo cambia la escala del universo, por ejemplo, la distancia entre dos galaxias lejanas, con el tiempo. En términos del factor de escala, las ecuaciones de la relatividad general de Einstein se simplifican enormemente. Para el caso de un universo espacialmente plano, como el nuestro, son las siguientes. Estas son las llamadas ecuaciones de Friedmann,
que describen la métrica de Friedman, Lemaitre, Robinson, Walker para la forma del universo. A ver, os pueden parecer complicadas, pero no lo son. Estas ecuaciones describen cómo cambia el factor de escala con el tiempo, en términos de varias constantes fundamentales, G y C, y del contenido de materia y de energía del universo, que están descritos por ρ, p y lambda. Lo primero de todo, ¿veis las derivadas? Aquí A juega el papel de Y como función del tiempo, y estamos en la notación de A punto y A doble punto, que son la primera y la segunda derivada. Por otro lado, tenemos las constantes fundamentales. G es la constante de Newton y C es la velocidad de la luz. Y sobre el contenido de materia y energía del universo, lambda es la constante cosmológica o energía oscura y ρ y p son la densidad y presión de la materia del universo, tanto visible como oscura. Vamos a entender un poco más qué nos dicen estas ecuaciones. La primera ecuación me habla del ritmo de expansión del universo, la famosa constante de Hubble h, que está determinada por la densidad de materia y por la constante cosmológica. La segunda ecuación me habla de la aceleración del universo, es decir, a doble punto, cómo varía el ritmo de expansión con el tiempo. Tiene dos contribuciones. La de la derecha es una contribución de la materia, que tiene un signo menos, así que es una contribución negativa a la aceleración del universo, es decir, va frenando su expansión. Y la de la izquierda es una contribución de la constante cosmológica, que tiene un signo positivo, así que es una contribución positiva a la aceleración, es decir, que tiende a acelerar la expansión del universo. Como seguramente sabéis, la composición energética del universo es mayoritariamente compuesto por energía oscura o constante cosmológica. Funcionan más o menos igual. Forman un 70% del total. Y hay una parte minoritaria, que es un 30%, que es tanto materia visible como materia oscura. Un 25% de materia oscura y un 5% más o menos de materia visible. Así que la energía oscura es la que domina la composición del universo y hace que se esté expandiendo aceleradamente. Y la cosa se va a hacer cada vez más drástica. Si la energía oscura está realmente descrita por una constante cosmológica, es decir, es constante, lo que va a ocurrir es que la materia, tanto oscura como visible, se va a ir diluyendo con la expansión del universo, mientras que la energía oscura se seguiría manteniendo constante y dominaría cada vez más y más la expansión del universo. El destino final del universo está controlado esencialmente por la energía oscura. Este comentario de que la energía oscura es constante y no varía con el tiempo es algo que no es seguro del todo. De hecho, hay resultados recientes del experimento DESI que indican cierta evidencia de que quizás esté evolucionando en el tiempo y esté volviéndose poquito a poco más diluida, pero hace falta más experimentos y más datos para poder confirmarlo. Así que de momento vamos a hacer la suposición sencilla de que efectivamente la energía oscura está simplemente descrita por una constante cosmológica, es constante y no varía con el tiempo, y por lo tanto la materia oscura y visible se van a ir diluyendo y es la energía oscura la que va a controlar cuál es el destino final del universo. Entonces, en ese caso, las ecuaciones que rigen ese destino final del universo serían estas. Estas dos ecuaciones son esencialmente la misma. Si escribo la primera como A punto dividido por A es igual a constante, paso A multiplicando al otro lado, me queda que A punto es proporcional a A. Y si tomo una derivada de ambos lados, tengo que la derivada segunda de A es proporcional a la derivada primera de A, que por la ecuación anterior es proporcional a A. Y lo que obtengo es la segunda ecuación, así que para resolver las dos ecuaciones me basta con resolver la primera. Y esta es que es muy fácil de resolver porque ya hemos hablado de ella. Es una función exponencial. O sea, que si la energía oscura es simplemente una constante cosmológica y no varía con el tiempo, el destino final del universo es una expansión exponencial, acelerada. A un universo de este tipo se le llama espacio-tiempo de De Sitter y es de lo más intrigante que hay en el punto de vista de gravedad cuántica. Este ritmo de expansión exponencial es algo brutal. O sea, daos cuenta que la función exponencial es la que controla, por ejemplo, cómo aumenta el número de granos de arroz cuando los vamos poniendo en unas casillas de ajedrez, duplicando cada vez el número de granos de arroz según vamos cambiando de casilla, como en la vieja historia. De hecho, es una exponencial exactamente de este tipo, un espacio-tiempo de Sitter, aunque con una constante cosmológica mucho más grande, la que se supone que controló la expansión del universo durante su primera fracción de segundo en la época de inflación cósmica. Así que hemos visto que las ecuaciones de la física, tanto las que controlan cómo funcionan las bolas y cómo se mueven y cómo caen, como las que controlan el origen y el destino final del universo, están descritas como ecuaciones diferenciales, es decir, ecuaciones sobre derivadas de las diversas funciones o magnitudes o variables de física. De hecho, ya hemos mencionado que las ecuaciones diferenciales involucran las derivadas segundas y solo las derivadas segundas de las funciones. ¿Por qué las derivadas segundas y no derivadas superiores? Bueno, es una buena pregunta. De hecho, hay teorías que proponen que las derivadas superiores podrían entrar en las leyes de la física y jugar un papel importante. Algunas de estas propuestas son las que aparecen, se llaman como Higher Derivative Theories o teorías de derivadas superiores, que proponen modificar la relatividad general de Einstein para incluir nuevos efectos que quizá podrían explicar la materia oscura o la energía oscura. Serían teorías de gravedad modificada. Se investigan muchísimo, es un campo muy activo,
pero sería un tema para otro vídeo, así que no lo vamos a mencionar aquí. Finalmente, me gusta haber terminado este vídeo hablando de la constante cosmológica y los espaciotiempos de tipo de Sitter, porque es un tema que le encantaba a César Gómez. Era un gran experto en todos estos temas y tenía ideas muy novedosas y brillantes sobre ellos, que quizá algún día se puedan confirmar. Como es un tema que le encantaba tanto, yo creo que este es un buen punto para dejarlo, así que solo me queda daros las gracias, nos seguimos viendo, chao.